Libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 29 al versículo 39. Si usted ha encontrado la palabra de Dios, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, como testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo a esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no los podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dios añada revelación a esta su palabra que es bendita. Bien, oramos para pedirle a Dios que nos ayude, nos revista de su gracia en esta mañana, y esta palabra que se ha leído sea Él bendiciéndonos a cada uno de nosotros, inspirándonos con su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por esta bendición de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que dice tu palabra: si 2 o 3 estuvieran congregados en tu nombre, usted estará en medio, Señor. Dios mío, ya vemos más de 2 o 3, Señor. Dios mío, y en esta hora pedimos, Señor, por misericordia, que su Espíritu Santo sea bendiciendo nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Oramos, Señor, reconociendo, Señor, Dios mío, delante de tu presencia, Señor, Dios mío, que en esta hora, Señor, cada uno de nosotros, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, Dios mío, y esta palabra, Señor, Dios mío, no es nuestro negocio, Señor, sino que esto viene del cielo, Señor, del cielo, y pedimos por misericordia, Dios mío, que sea inspirado del cielo, Señor, para cada uno de nosotros, para nuestra necesidad, Señor, la mía, Señor, la de mi hermano, y la de toda la iglesia, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana, Señor, declarándonos, Señor, en esta hora, Señor, insuficientes delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que aunque todo lo hubiéramos hecho, Señor, siervos inútiles somos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, una bendición de poder saludar a todos mis hermanos de la Iglesia de Las Condes, saludar en esta mañana a mi pastor Mariano Rojas, a mi pastora Amelia, que el Señor le siga guardando, le siga fortaleciendo, a sus siervos. Damos gracias a Dios porque nuestro pastor está bien de salud, nuestra pastora Amelia, gracias a Dios, como decía mi hermana Michelle, cada día ha ido mejorando más. Damos gracias al Señor porque sin duda la casa pastoral también ha sido guardada, sus hijas, sus nietos, y así seguirá siendo, con la ayuda de Dios. Por ahí escuchaba la oración por Benjita, ¿cierto? Un niño, un joven ya, está pasando casi
con 11, 12 años, Dios lo guarde, lo siga bendiciendo, Señor, el Señor Jesús. Y creemos que todas las cosas están en las manos de Dios. Así que en esta mañana, a cada uno de nosotros que estamos aquí, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bien, vamos a la palabra de Dios, que es lo que nos reúne en esta hora, ¿cierto? Este libro, Los Hechos, que después de los cuatro evangelios, ¿cierto? Viene, este es como la continuación, ¿cierto? De los cuatro evangelios, porque Mateo, Lucas, Marcos, sin duda que son evangelios sinópticos, nos muestran, ¿cierto? La vida de Jesucristo, la obra de Jesucristo, ¿cierto? Igualmente Juan, el libro, el Evangelio según San Juan, y es como la continuación, ¿cierto? La continuación de lo que se viene con respecto a cuando Jesucristo, nuestro Salvador, muere, resucita y manifiesta la palabra de Dios, hermano, en el Señor, que Él, por 40 días, Él estuvo, ¿cierto?, visitando a los apóstoles para poder, de alguna manera, hacerlos reaccionar, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, los reunió, los apóstoles. Ahí nos muestra en el Evangelio según San Juan, cuando nos muestra los primeros siete milagros que hay en el Evangelio según San Juan, y de ahí Jesucristo reúne a los apóstoles para empezar a prepararlos para lo que se venía, que el Maestro Jesucristo iba a ser entregado, iba a ser muerto, ¿cierto? Pero le muestra dos ejemplos, Jesucristo. Dos ejemplos que es la señal del templo, ¿cierto? Y también la señal de Jonás, que fueron dos señales que de alguna manera Jesús le estaba diciendo a los apóstoles que Él resucitaría al tercer día, que iba a estar muerto, pero iba a resucitar, Dios lo iba a resucitar y se iba a levantar para bendecirnos, para que nosotros hoy día pudiéramos tener la gran bendición de poder estar sentados a su mesa. Bien, y este libro del Evangelio según San Lucas se escribe alrededor del año 62 a.C., ¿cierto? Después de Cristo, bendito sea el Señor, perdón, el año 62 después de Cristo. Las palabras clave de este libro de los Hechos es Jesús, Espíritu, Resurrección, Apóstol e Iglesia, ¿cierto? Aparecen a lo largo de este libro de los Hechos, ¿cierto? Y si pudiéramos, porque cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero siempre digo yo, si a lo mejor pudiéramos ponerle un nombre, podríamos ponerle el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿cierto? Un libro que sin duda no tiene término. Cuando usted lee los últimos capítulos del libro de los Hechos, no tiene un término, y yo creo que hasta el día de hoy se está escribiendo el libro de los Hechos porque el Espíritu Santo de Dios está sobre la tierra, hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia y levante el Espíritu Santo de Dios. Creo que de alguna manera, no sé si tendrá término, pero hasta el día de hoy se está escribiendo. Así que Dios nos bendiga, y esas son las palabras claves, ¿cierto? El libro de los Hechos es una prolongación del relato de la vida, ¿cierto?, de Jesucristo en los evangelios, ¿cierto? Y también de alguna manera, ¿cierto?, registra la expansión del cristianismo, donde Jerusalén, ¿cierto?, desde Jerusalén hasta Roma, porque después, cuando viene en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿cierto?, que nosotros todos conocemos, y podríamos de alguna manera poder mencionarlo, ¿cierto?, porque es aquí donde Jesucristo empieza a hablar, ¿cierto?, a cada uno. Y este libro, en principal, ¿cierto?, es escrito por Lucas. Y cuando nosotros vemos el Evangelio según San Lucas, ¿cierto?, Lucas, que era médico, de alguna manera explica muy bien, ¿cierto?, explica muy bien lo que él vio con sus ojos, ¿cierto?, y detalla, ¿cierto?, muy bien en el Evangelio según San Lucas, y asimismo lo hace en el libro de los Hechos, ¿cierto?, donde dice así, sin duda, dice así: hasta el día que se fue, ahí en el versículo dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo de los apóstoles que había escogido,
a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿cierto? Apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que aparece durante 40 días, ¿cierto? Para poder decirle al apóstol, hey, estoy aquí, ¿cierto? Recordemos que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de los apóstoles volvieron a su oficio, ¿cierto? Mateo, un cobrador de impuestos, también podemos ver un Lucas que era médico, y Pedro con sus hermanos vuelven nuevamente a pescar, ¿cierto? Vuelven a pescar y vuelven a su oficio, Y ahí cuando Jesús les empieza a aparecer, a Pedro en el mar, se les aparece, ¿cierto? Bendito sea el Señor, y les muestra, les dice, hey, resucité. No se lo había dicho que Jesús, el Maestro, iba a resucitar al tercer día. Bendito sea el Señor, pero los discípulos, los apóstoles, de alguna manera, cuando Jesús les habla sobre esto, no entendieron. Pero cuando se empiezan a dar cuenta que Él había resucitado, empiezan a entender que sí, el que había andado al lado de ellos era realmente el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Eso afirma la fe de los apóstoles, ¿cierto? Y viene esta promesa aquí en el capítulo 2, donde dice que lo prometido en el capítulo 1 viene, que es cuando son bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que vemos? A un Pedro que de alguna manera en los evangelios Pedro 3 veces negó al maestro, 3 veces lo negó, cierrame la puerta, 3 veces negó al maestro. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya revestidos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo de Dios, este Pedro, cuando hace el primer discurso, aquí lo muestra en el Evangelio según San Juan, en los Hechos, dice que 3.000 se convirtieron. 3.000 se convirtieron. Y en el segundo discurso se convirtieron 5.000. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Bien, dice, y con respecto a esto se refiere a los comienzos de la gran comisión que de alguna manera Jesucristo les habla en los evangelios, ¿cierto? Los comisiona ir por el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y aquí viene, ¿cierto? Cuando nosotros leemos y vemos cómo los discípulos empiezan a pregonar el evangelio, esta buena noticia, esta bendición que hoy día estamos hablando nosotros, ¿cierto? Que es el evangelio, que es una buena noticia, que es una gran bendición. Y yo creo que a todos nos ha hecho bien esta buena noticia, a usted que está en su casa, a nosotros que estamos en nuestro hogar, ¿cierto? Ha sido una gran bendición para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Viene el segundo discurso, se convierte en 5.000, bendito sea el Señor, pero empiezan los problemas, porque de alguna manera empiezan a ver que muchos se convierten, muchos empiezan a creer en Jesucristo, muchos empiezan a entender que aquel que había resucitado a Lázaro, que había sanado al cojo, que había de alguna manera dado vista al ciego, bendito sea el Señor, ¿cierto? Aquel que había bendecido a aquel paralítico que estaba afuera, ¿cierto? Del templo La Hermosa, del cual fue levantado, y cuando, bendito sea el Señor, y bendice y sana, ese mismo Jesucristo, cuando los discípulos bendicen a ese hombre que está paralítico, ese mismo Jesucristo estaba con los apóstoles. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este libro de los Hechos, hermanos en el Señor, ¿cierto? Vienen los discursos, viene el discurso de Pedro, viene la curación de un cojo aquí en el libro de los Hechos, bendito sea el Señor. Y cuando vemos, nos vamos al capítulo 5, donde hemos leído, gloria a Dios para siempre, vemos como Pedro y Juan son perseguidos, ¿cierto? Pedro y Juan son perseguidos, ¿cierto? Porque ya el Sanedrín, los saduceos, los fariseos, ¿cierto? Los escribas no soportaban
no soportaban. Y dice aquí la palabra de Dios, cuando nosotros leemos en el versículo 17 del capítulo 5, entonces levantándose el sumo sacerdote, dice, todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vemos la traducción de la palabra celo, la definición, es envidia, ¿cierto? Es envidia. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una persecución de los apóstoles por lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Y seguramente todos decían, ¿y estos quiénes son? Bueno, estos son los que seguían a Jesucristo. Estos son los que andaban con Jesucristo. ¿No te acuerdas cuando andaban con Jesucristo? ¿No te acuerdas que andaban detrás de él y cuando Jesucristo sanaba? Y cuando Jesucristo hacía obras de milagro? Y cuando llegaban estas noticias, como muchas veces nos dice nuestro pastor, llegaban estas noticias y llegaban a los oídos de ellos, los celos, la envidia, venía sobre sus vidas. Bendito sea el Señor, de esta secta de los saduceos, ¿cierto? Y dice en el versículo 18, y echaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, ¿cierto? Ya, estos que están metiendo ruido, los pusieron en la cárcel pública, presos, por motivo de andar predicando el Evangelio, de andar enseñando el Evangelio. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Pero dice en el versículo 19, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo, id, puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? Y lo primero que vamos a ver en esta mañana, ¿cierto? Porque hay un mandato aquí, de parte del ángel, a los apóstoles, ¿cierto? Porque los toman presos por motivo de anunciar el Evangelio. Entonces yo me preguntaba, y lo primero que tiene que haber en nuestra vida, ¿cierto? Porque dice, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y volvieron a enseñar, ¿cierto? De donde mismo los tomaron, ellos volvieron a entrar después de haber estado presos durante la noche. Vino un ángel y les dijo, vuelvan a enseñar estas palabras que dan vida, ¿cierto? ¿Cierto? Estas palabras de esta vida. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Volvieron nuevamente a llevar el Evangelio, a llevar la enseñanza. Y ahora, para que nosotros hagamos esto, ¿cierto? Porque yo me preguntaba a usted, ¿yo haría esto después de estar preso toda la noche? ¿Yo haría esto? ¿Usted lo haría? Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? Y le preguntaba anoche al Señor, le preguntaba al Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Le preguntaba porque cuando hay persecución, cuando hay problemas, ¿cierto? Yo no sé si usted a lo mejor duerme tranquilo cuando tiene problemas. Pero sabe que cuando nosotros los cristianos oramos, le entregamos todo a Dios. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que tiene que haber en un cristiano para que suceda esto? ¿Qué es lo que tiene que haber en un hijo de Dios para que suceda esto? ¿Y sabe qué? Y de alguna manera, y estuve harto rato preguntándole al Señor y le decía, Señor, ¿dónde dirijo esta predicación? Y lo que me decía el Señor, decía que en cada uno de nosotros tiene que haber una convicción. Y tiene que haber una convicción del Hijo de Dios, del cristiano. ¿Y sabe lo que es convicción? Y de ahí buscaba de alguna manera la definición de convicción. Y la convicción de un cristiano, ¿sabe lo que es? Dice así, es la seguridad que tiene una persona, ¿cierto? Una persona, un cristiano. Es la seguridad que tiene una persona, bendito sea el Señor, de la verdad. Es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Bendito sea el Señor, ¿cierto? O certeza de lo que piensa o de lo que siente. Y eso es convicción. Es la seguridad. Es la seguridad que tiene un hijo de Dios, ¿cierto? Y esto llevaba a los apóstoles a actuar de esa manera, que después de haber salido de la cárcel, ellos vuelven nuevamente a predicar, a enseñar. Vuelve nuevamente Pedro y Juan a predicar y a decirle que había una salvación y que había una bendición y esa era Jesucristo. Bendito sea el Señor.
Pero ¿qué es lo que significa la convicción en un cristiano? ¿Qué es lo que significa la convicción en un cristiano? ¿Cierto? Porque nosotros, en definición, en lo que es la palabra convicción, es la seguridad, ¿cierto? Que tiene una persona de lo que es la verdad o la certeza de lo que piensa o de lo que siente. Bendito sea el Señor. Los saduceos, ellos tenían convicción en lo que era su secta. Los fariseos igualmente. Los escribas también. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos otro tipo de convicción, ¿cierto? Otro tipo de seguridad. ¿Qué es lo que le da la seguridad a usted de predicar, de hablar de Jesucristo? ¿Cuál es su convicción? ¿Y sabe qué? Y la convicción de un cristiano tiene que estar fundamentada. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? La convicción de un cristiano tiene que estar fundamentada ¿en qué? Bendito sea el Señor. Dice, y sabemos de quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Usted tiene que saber de quién es usted. ¿A quién pertenecemos? Lo primero. Y nosotros somos de Cristo, pertenecemos a Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? ¿Y quiénes somos? Somos hijos de Dios. Esa es mi convicción. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que usted es. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? Y la posición de nuestras, bendito sea el Señor, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sabemos. Bendito sea el Señor. Y de las cosas que creemos. ¿Cierto? ¿Y sabe qué? Y esto hace que un cristiano tenga convicciones fuertes. Y sabe qué? Y le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que a nosotros nos puede tener tan sujetos, tan firmes? Y hay dos convicciones principales. ¿Y sabe cuál es? Es la oración y el saber las escrituras. Esas son dos convicciones principales que tiene que tener un cristiano. Si un cristiano no tiene oración, si un cristiano no tiene lectura de la palabra o tomar la palabra de Dios, bendito sea el Señor, y pedirle al Señor que le enseñe, porque por intermedio de la palabra vamos a conocer a Dios. Por la palabra vamos a conocer a nuestro Dios. Y estas son dos convicciones principales. Si usted lee la palabra, si usted ora al Señor, ¿cierto? Va a tener una fuerte convicción de lo que está haciendo. Una muy fuerte convicción. Dios va a crear un carácter en su vida. Bendito sea el Señor. Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida, así como la hacía con los apóstoles, la va a hacer con usted, la va a hacer conmigo. Muchas veces, por ejemplo, nos dicen, me infecté por el día que estamos viviendo en la actualidad. Estamos infectados de coronavirus. Y nos aterramos. No es poca cosa. ¿Cierto? Cuando nosotros nos infectamos con coronavirus, nos asustamos. Con mi esposa. ¿Qué es lo que iba a hacer de nuestro hogar? ¿Qué iba a hacer de nuestros hijos? ¿Qué iba a hacer de mi suegra, que tenía más de 70 años? De los más chiquititos. Oh, bendito sea el Señor. Pero Dios nos fue enseñando. Oh, bendito sea el Señor. Y nos fue haciendo entender que todas las cosas están en sus manos. ¿Cómo podríamos entender hoy día que este virus entró a la casa de nuestros pastores y solamente se infectó nuestra pastora? Solamente nuestra pastora. Y Dios conoce todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y gracias al Señor ese virus se le fue al estómago. Oiga, es algo maravilloso entenderlo hoy día. Y que nuestro pastor no tenga nada. Y que hasta el día de hoy, por lo que sé, sus hijas, sus nietos no tienen nada. Y entendiendo que en la casa al frente, donde los vecinos. Y hemos estado orando por esa familia. Fallece el dueño de casa. O sea, esto es algo maravilloso. Y sabe que cuando nosotros oramos, cuando nosotros empezamos a pedirle al Señor que nos enseñe su palabra, empezamos a entender que ser hijo de Dios es algo maravilloso. Es algo que llena nuestras vidas. Y esa es la convicción que tiene que tener un cristiano. Y esta es la convicción que tenía Pedro, que tenía Juan, cuando fueron encarcelados. Y el ángel les dijo, ¿saben qué? Yo los voy a liberar. Pero no se vayan a descansar.
sino que vayan y sigan enseñando esta verdad. Vayan nuevamente, y seguramente los guardias o los saduceos, cuando lo vieron nuevamente, oye, ¿y estos no estaban presos? ¿Y estos no los fuimos anoche, no los tomamos presos y nuevamente están aquí enseñando? Estos sí que son porfiados. Seguramente habla la gente de los cristianos. Esto sí, ¿y qué los mueve a esto? Y ¿saben lo que está en nosotros? Es la convicción de ser un hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos una intimidad con el Señor en la oración, cuando nosotros el Señor nos revela su palabra, hay una convicción, hay una seguridad en tu vida, hermano del Señor. Que esto no fue un error de conocer a Dios. Que esto a lo mejor, que usted que está a lo mejor viendo hace algunos días, ha estado participando en la reunión, esto es lo más maravilloso, conocer a Dios. Bendito sea el Señor. Es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios va a cambiar tu vida. Ahora, todo depende si yo me dejo cambiar por Dios. Todo depende si yo soy un cristiano que ora. Todo depende si soy un cristiano que tomo la Escritura y la escudriño. Y le pido al Señor que hable a nuestros corazones. El Señor va a ir formando un fundamento en tu vida. Va a ir haciéndote crecer espiritualmente. Va a ir bendiciendo tu vida espiritual, hermano en el Señor, hermana que tú estás escuchando. Va a empezar a hacerte crecer y va a aumentar tu fe. Bendito sea el Señor, porque la fe viene por el oír, dice la palabra de Dios, y el oír la palabra de Dios va a ir fortaleciendo tu fe, va a ir bendiciendo tu vida. Bendito y alabado sea su nombre. Y quizás a lo mejor donde afuera esté todo, y quizás a lo mejor Valencia tenga los mayores índices a lo mejor de infección. Hermano del Señor, Dios estará contigo. Dios guardará tu hogar. Dios bendecirá tu hogar, porque nosotros tenemos convicción como hijos de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios, ¿cierto?, nos muestra un personaje que tenía convicción. Nos muestra un ejemplo hoy día, nos quiere mostrar un ejemplo de convicción. Y ese era Daniel, ¿cierto? Daniel, que mire, Daniel fue tomado en el exilio, ¿cierto? Lo llevan a Babilonia, lo llevan allá y lo someten a una cultura diferente, a dioses diferentes. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Y a lo mejor Daniel podría haber dicho, chuta, si nos trajeron para este lugar, y quizás a lo mejor podría decir, ya está todo perdido, quizás voy a vivir toda una vida como esclavo, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, y lo quiero invitar a Daniel capítulo 9, ¿cierto? Ahí en el libro de Daniel. Daniel tenía una convicción importante en su vida. Mire, incluso en los primeros capítulos, cuando Daniel empieza a mostrar, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, en el versículo 8, dice así la palabra de Dios, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en voluntad con los jefes de los eunucos. Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿cierto? Él propuso en su corazón. Y a esto Dios le agradó, porque solamente propuso en su corazón, ¿cierto? Y de ahí hubieron estos 4 jóvenes, ¿cierto? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? ¿Cierto? Que fueron echados a un horno de fuego. Bendito sea el Señor. Oiga, y no es poca cosa. No es poca cosa que a uno lo hagan echar a un horno de fuego y que le suban 10 veces lo que realmente, si con 1% se quemaba un hombre dentro, denle 10 veces más. Sin embargo, podemos ver que esos jóvenes no fueron desintegrados por el calor. Y de alguna manera había uno, dice la palabra de Dios, como los hijos de los dioses, que está en medio de ellos guardando. Cuando Daniel fue echado también,
¿cierto?, al foso de los leones, cuando Daniel fue echado, porque la convicción de Daniel era que él seguía orando a Dios, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y se levanta un edicto, ¿cierto?, para que adoraran la estatua del rey Nabucodonosor, ¿cierto? A tal hora se iba a orar, se iba a arrodillar y se le iba a hacer una adoración a esa estatua. Pero Daniel dijo, no, yo no lo voy a hacer. Yo sirvo a un Dios grande, un Dios poderoso. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Y así en el versículo 10, en el capítulo 6, dice, cuando Daniel se puso, dice, Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, bendito sea el Señor, se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día oraba. 3 veces al día conversaba con su Señor. 3 veces al día adoraba a su Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Lo propuso en su corazón. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Antes de que fuera traído al exilio. Él lo hacía. Y dice, no porque estoy en un lugar diferente, con cultura diferente, y quieran someterme a dioses diferentes, yo voy a dejar de hacer lo que yo tengo que hacer. Bendito sea el Señor. Y eso crea un carácter, una convicción. Bendito sea el Señor en tu vida, en mi vida. ¿Cierto? A veces a lo mejor nos vamos de vacaciones y nos olvidamos que somos cristianos. ¿Cierto? Y a lo mejor se nos olvida orar. Cuando nos levantamos se nos olvida. En la noche cuando nos acostamos se nos olvida orar al Señor. No, es que estoy de vacaciones. Es que estoy de vacaciones. ¿Y se imagina usted si Dios saliera de vacaciones? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué sucedería con cada uno de nosotros? Pero sin embargo está Dios ahí guardándonos día y noche. Está guardando nuestras vidas, está bendiciendo nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Y sabe que y Daniel se arrodillaba y oraba y rogaba en la presencia de Dios. Y rogaba en la presencia de Dios. Y oraba y rogaba en la presencia de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos del Señor. Rogar en la presencia de Dios. Orar en la presencia de Dios. Orar en el Espíritu. Y pedirle a Dios misericordia. Y que perdone nuestros pecados. Y que perdone nuestras faltas. Porque somos todos pecadores, hermanos del Señor. Y esa es la convicción que tenía Daniel. Y eso es lo que hizo en Daniel un hombre bendecido, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. Y lo que más me llamó la atención fue una oración que hace Daniel, una oración por su pueblo. Esto me llamó mucho la atención. Ahí en Daniel, en el capítulo 3, en el capítulo 9, en el versículo 3, ¿cierto? Nos muestra la magnitud. ¿Cuál era la comunión que tenía Daniel con Dios? Esa comunión maravillosa. ¿Cierto? Ahí en el versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, y en silicio, y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, y fue el reconocimiento de Daniel. Sí, hemos pecado, Señor. Sí, a cada momento pecamos. A cada instante pecamos. ¿Cierto? Y el reconocimiento que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente de tus mandamientos, dice, y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Bendito sea el Señor, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuyo, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy llevo todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, bendito sea el Señor, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras donde
los han echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y esta es la oración, si usted quiere seguir leyéndola, es una preciosa oración de reconocimiento. Y es lo que tenemos que tener nosotros, reconocernos delante de Dios, reconocernos que somos hijos de Dios, reconocer en esta hora que yo, bendito sea el Señor, somos pecadores. Y cuando uno peca, tiene que pedirle perdón a Dios. ¿Y de qué manera? Es la oración. Pedirle a Dios que nos ayude. Y también lo otro que decía, la segunda cosa que era conocer la palabra de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude, ¿cierto? Pedirle, a veces a lo mejor usted, toma la Biblia, ¿cierto? Y a lo mejor no entiende. Pero antes de hacer eso, ore al Señor. Antes de hacer eso, ore, arrodíllese. Quizá a lo mejor va a ser un versículo o 5 versículos lo que el Señor le va a entregar, pero va a ser con entendimiento. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga en esta hora. Y lo primero, ¿cierto?, es que tengamos una convicción como hijos de Dios, como cristianos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es convicción? Es seguridad que tiene un hijo de Dios de la verdad, ¿cierto?, de la certeza. Bendito sea el Señor, de lo que piensa o de lo que cree o de lo que siente. Bendito sea el Señor. Esa es la convicción de un cristiano. Y lo segundo, ¿cierto?, que hemos leído, volvemos al libro de los Hechos. Bendito sea el Señor, ahí en el capítulo 5, donde hemos leído del versículo 29 al 39. Lo segundo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana, ¿cierto?, ¿qué es lo que es? Es la protección que tiene un hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra protección? Nosotros tenemos una convicción, pero también tenemos una protección, ¿cierto? Porque creemos que Dios nos guarda. Creemos que Dios guarda nuestras vidas, ¿cierto? Porque lo que estaban haciendo Pedro y Juan era darle para adelante nomás, ¿cierto? Fueron tomados presos, ¿cierto? Fueron libertados por el ángel dijo, sigan adelante, prediquen la verdad, porque para eso el Señor los ha llamado, bendito sea el Señor. Pero lo segundo que tenemos que entender hoy día, que tenemos una protección de parte de Dios, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y es la protección que tenemos cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y ahí estará el versículo, ¿cierto?, 38. Bendito sea el Señor. Versículo 38. Dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, ¿cierto? Pero después dice en el versículo 39, dice, más si es de Dios, ¿cierto? Más si es de Dios, estos que andan predicando a Cristo, si es de Dios, dice así, bendito sea el Señor, no los podréis destruir. No los podréis destruir. No sea que tal vez te hayas luchando contra Dios, ¿cierto? ¿Y esto quién lo dice? ¿Cierto? Aparece un personaje, bendito sea el Señor, porque sin duda los apóstoles dijeron esto, porque esta era su convicción. Ahí en el versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo creo que esto es una verdad maravillosa, ¿cierto? Yo voy a hacer lo que Dios me diga. Bendito sea el Señor. Y esa es nuestra convicción. Pero lo segundo es entender cuál es mi protección. Y mi protección es Dios, es Jesucristo, el que me está enviando a predicar su evangelio, a decir que Cristo sana, que Cristo salva y en Jesucristo hay salvación. Bendito sea el Señor. Y lo segundo es la protección que tenemos como hijos de Dios, ¿cierto? ¿Y saben lo que es protección? ¿Cierto? Dice, en la protección, hacer que una persona o cosa no reciba daño, ¿cierto? O no haga, ¿cierto?, esto, o alguien le haga algo que le produzca daño. Eso es protección, ¿cierto? Cuando usted sale y ora al Señor y le dice, Señor, acompáñame en mi ida y mi regreso, y usted va y vuelve y entiende que la protección de Dios estuvo con usted, ¿cierto? Cuando nuestro pastor le dice, si usted va a hacer algún trámite, invita al Señor Jesús. Si usted va a salir de su casa, ore al Señor Jesús, doble sus rodillas, porque usted no sabe lo que va a pasar o lo que va a suceder. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, entendemos que la protección de Dios está sobre nosotros.
sobre cada uno de nosotros. Y el que dice estas palabras aquí en el versículo que he leído, en el versículo 38, es Gamaliel, ¿cierto? ¿Y quién era Gamaliel? ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Era un escriba, ¿cierto? Un enseñador de la palabra de Dios, perdón, un enseñador de la palabra de Dios que estaba ahí en el Sanedrín, cuando fueron tomados nuevamente presos los apóstoles y fueron llevados delante de ellos. Dice así la palabra de Dios. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, ¿cierto? ¿Qué vais a hacer con estos apóstoles, cierto? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dice, porque antes de estos días se levantó un Teudas. Se levantó un hombre que se llamaba Teudas. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? Diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después da un segundo ejemplo, Gamaliel. Y dice, y después de este se levantó un Judas el Galileo, ¿cierto? En los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos, ¿cierto? Pueblo, y pereció él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Entonces, Gamaliel da dos ejemplos. Dice, hubo un Teudas, hubo un Judas Galileo, y hubo mucha gente que los siguió. Pero cuando murieron estos personajes, todo se dispersó. ¿Cierto? Todo quedó en nada. Bendito sea el Señor. Pero añade esto Gamaliel y dice, ahora os digo, apartados de estos hombres. ¿Cierto? Porque Gamaliel no había creído en Cristo, pero él entendía un poco. Bendito sea el Señor. Y dice, apartados de estos hombres y dejadlos ir, y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. ¿Cierto? Los seguidores de Cristo. Cristo había muerto, Jesucristo había muerto. ¿Cierto? Entonces dijo, a ver, veamos primeramente cómo anda esto. Ciertos seguidores de Cristo, ¿cierto? Quizá a lo mejor van a morir algunos de estos hombres y Cristo murió y se va a desvanecer esto. En algún momento se va a desvanecer. Pero después viene otro pensamiento de Gamaliel y dice así, mas si es de Dios, no los podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Y saben lo que esto es maravilloso? Porque la protección de Dios todavía está con nosotros. Han transcurrido 2000 años, hermano, en el Señor. 2000 años han transcurrido. Bendito sea el Señor, 2000 y algo años de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y todavía hay cristianos. Todavía hay hijos de Dios. Usted, yo, aún predicamos a Cristo. Aún cuando salíamos en las calles decíamos que Cristo sana, Cristo salva. Venga Jesucristo. ¿Cierto? Esta obra ha permanecido. Esta obra aún está en pie. Bendito sea el Señor. Esta obra, bendito sea el Señor. Los seguidores de Cristo aún hoy día se suman. Bendito sea el Señor. Aceptan a Jesucristo en su corazón, en su vida. Gloria a Dios para siempre. Esto no es una secta. Esto no es algo que va a terminar. Esto es algo que va a perdurar. Esto es algo que cuando nosotros veamos a Cristo en las nubes y nos diga, hermano del Señor, venid, venid. Bendito de mi Padre a heredar el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor. Y es por eso que hoy día tienes que entender, y yo tengo que entender, hermano del Señor, que Dios está siempre guardándonos. Jesucristo va a guardar tu hogar. Jesucristo va a guardar tus pasos. Bendito sea el Señor. Jesucristo va a guardar tus hijos. Gloria a Dios para siempre. Porque hoy día, miren, han transcurrido tanto tiempo
Y este hombre, Gamaliel, dice una verdad maravillosa, una verdad tremenda. ¿Y qué es lo que es esa verdad? Jesucristo el Señor. Él te seguirá guardando, Él te seguirá bendiciendo, aunque vengan miles de pestes más. Dios será con nosotros, Dios será con tu iglesia, con su iglesia, Dios será con la iglesia de Las Condes, Dios será con nuestro pastor Mariano, con nuestra pastora Amelia, con su hogar, con lo que se está haciendo allá, con lo que se está construyendo. Dios es nuestro protector, Dios es tu protector, hermano, en el Señor. Sea lo que estés pasando, seas perseguido, sea lo que sea, hermano, en el Señor, Dios está contigo, Dios está conmigo. Bendito sea el Señor. Y por eso tenemos que alabarle, por eso tenemos que bendecirle, porque la protección de Dios está sobre nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Y a lo mejor, aunque estés pasando alguna necesidad, aunque a lo mejor estés pasando alguna enfermedad, y qué terrible es cuando un hijo se enferma, ¿cierto? Qué terrible cuando un hijo se enferma. Pero nosotros tenemos a nuestro Señor que nos ayuda. Tenemos a Dios de parte nuestra. Tienes a Dios de parte tuya, hermano, en el Señor. Dios es contigo. Dios es con tu hogar. Escucha esto. Es la protección de Dios que está sobre tu hogar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Y cuál es la protección de Dios? Porque hay una protección maravillosa, dice la palabra de Dios. Se añade, dice, en una definición, es el fruto que alimenta nuestra fe como cristiano. Esa es la protección de Dios. Es el fruto que alimenta nuestra fe como cristiano. Esa es la gran bendición. Cuando tú sientes que Dios te protege, bendito sea el Señor, es cuando aumenta tu fe. Y cuando tú empiezas a entender que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dice así, esta protección de Dios es el fruto que alimenta nuestra fe cristiana. Dios nos protege colocando en nuestro camino instrumentos espirituales con los que logramos defendernos, ¿cierto?, de cualquier arremetimiento del enemigo. ¿Y sabe qué? Y hay un salmo maravilloso, el Salmo 64 nos muestra la protección de Dios y quiero invitarlo a que lo veamos. Salmo 64, ¿cierto? Y aquí nos demuestra la gran bendición y la protección de Dios. Lo quiero invitar. Mire, son 10 versículos, solamente 10 versículos, para que usted entienda cómo Dios lo protege, cómo Dios me protege a mí. Bendito sea el Señor. Dice así, plegaria pidiendo protección contra los enemigos ocultos. Todos tenemos enemigos ocultos. Dice así, dice, Salmo de David, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De repente los saetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como de su corazón, es profundo. Mas Dios, versículo 7, los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas lo harán caer. Bendito sea el Señor. Se espantarán todos los que lo ven. Bendito sea el Señor. Estos temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová. Bendito sea el Señor. Y confiará en Él. Sí, y este es un salmo de protección. Bendito sea el Señor, el Salmo 64. Y dice, y se gloriarán todos los rectos de corazón. 10 versículos. Esta es la protección de Dios para nosotros. 10 versículos que bendicen nuestras vidas. Así que si tú estás pasando, quizás a lo mejor han hablado de ti, lee este Salmo 64. Si a lo mejor tienes enemigo, lee este Salmo 64 y verás la protección de Dios para ti, para tu familia, para tus hijos, para todos los que te rodean.
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga. Y lo último que vamos a ver en esta hora, ¿cierto? Y es como la conclusión de esta palabra, que cuando hay convicción en un cristiano, que cuando entendemos que Dios nos protege donde quiera que vayamos, cuando somos obedientes y hacemos la voluntad de Dios, ¿cierto, mi hermano en el Señor? ¿Qué es lo que va a venir a nuestro corazón? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque los apóstoles no estaban por ahí enseñando, diciendo, ya, escucha, vamos a ir, estuvimos presos anoche, quizás a lo mejor ni dormimos, nos apareció el ángel y nos mandó de nuevo a enseñar, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Nos mandó a decir que Cristo era la gran bendición, que Cristo era el cambio para el hombre, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo, el Señor. Pero ¿sabe cuál fue el Señor? Fue la maravillosa reacción de estos discípulos. Bendito y alabado sea su nombre. Versículo 41. Vamos a leer del versículo 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlo. Oiga, después que los soltaron, le hicieron llamar. Le hicieron caso a Gamaliel. Le hicieron caso, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasó? Le dijeron, pero a ver, antes que se vayan, vengan para acá. Vengan para acá. Antes que se vayan, los vamos a azotar. ¿Ya? Para que no lo vuelvan a hacer. Y que vengan para acá. Y los tomaron y les dieron azote a los discípulos. Aquí lo muestra en el versículo 40. Dice, le intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y dijeron, ya, vayan azotados, ¿cierto? Bien azotados, los mandaron para la casa. Oiga, ¿y sabe lo que sucedió? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Gozosos, alegres. Oiga, ¿quién podría estar alegre después que lo azotan? ¿Quién podría estar alegre después que está una noche en la cárcel? ¿Quién podría estar alegre? Bendito sea el Señor. Y lo tercero que vamos a ver en esta mañana, dice, a pesar de la angustia, a pesar del problema, tenemos que estar confiando en el Señor. ¿Y sabe qué? Y lo tercero es esto maravilloso. ¿Sabe que la palabra gozo aparece 300 veces? Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga. Y es lo que tiene que haber en nuestros corazones, gozo. El gozo del Señor, aunque sea un problema grande, yo estoy confiado. Yo tengo la seguridad. Yo tengo la convicción de que Dios está conmigo. Porque yo oro, porque yo leo la palabra, porque el Señor tiene promesas para mí. Eso es lo que tenemos que tener. Y cuando todas estas cosas, cuando nosotros tenemos convicción, cuando nosotros tenemos la seguridad, bendito sea el Señor, y la certeza que Dios está protegiéndonos, que es lo segundo, ¿qué es lo que tiene que ver en nuestras vidas? Tristeza. Tenemos que estar en tu debilidad. Bendito sea el Señor, y te levantaré, y te fortaleceré, y seré contigo en cada momento, cada instante. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Alegría es un sentimiento intenso de estar contento, de placer, que se manifiesta por lo general en los signos exteriores. Y cuando nosotros estamos alegres, cuando estamos gozosos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cierto? Levantamos nuestras manos, reímos, cantamos, saltamos, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Qué nos dice el Señor en el libro de Santiago? En el capítulo 1, en el versículo 2. Y con esto termino. Bendito y alabado sea su nombre. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales
y sin que os falte cosa alguno. Bendito sea el Señor. Eso nos dice la palabra de Dios. Pedro y Juan fueron perseguidos. La iglesia fue perseguida. ¿Cierto? Los inicios de la iglesia. Hoy día mueren cristianos. Hoy día mueren pastores por la causa de Cristo. Pero el evangelio aún está de pie. Bendito sea el Señor. ¿Y sabes qué? Lo que hoy día esta mañana el Señor nos enseña es que tenemos que tener convicción como cristianos. Lo segundo es que tenemos que saber que el cristiano tiene una protección de parte de Dios. Y cuando se unen esas dos cosas, hay alegría y gozo en nuestros corazones. No tengo trabajo, como dice el pastor, pero tendré. El Señor me bendecirá. El Señor me abrirá puertas. Bendito sea el Señor. Terminé de estudiar, pero no encuentro trabajo. Dios tiene un trabajo para ti. Dios tiene un trabajo reservado para ti. Y no cualquier trabajo, el mejor de los trabajos. Bendito sea el Señor, el mejor de los trabajos, porque Dios a sus hijos no les da cosas pocas. Dios a sus hijos los bendice. Bendito sea el Señor, y los bendice de tal manera que da hasta que sobre y abunde. Este es nuestro Dios. Jesucristo el Señor es nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando te halles en prueba, en diversas pruebas, cuando te halles en aflicción, cuando te halles en persecución, créele al Señor. Ora, oremos al Señor. Escudriña la palabra de Dios. Eso te va a enseñar que Dios te protege. Dios está sobre tu hogar. Dios está sobre tu vida. Y eso va a traer gozo a tu corazón. Porque va a haber convicción, va a haber seguridad de que Dios está contigo. Esta es la palabra de Dios para este día. Yo doy gracias al Señor porque Él es bueno y grande es su misericordia. Yo doy gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros, con mi esposa, con mis hijos, a pesar de tener algunos problemas. Pero Dios es con nosotros. Dios nos seguirá guardando. Dios nos seguirá afirmando. Dios te sostendrá. Dios te guardará. Dios guardará a nuestros pastores. Bendito sea el Señor. Clamemos como iglesia. Pidámosles a Dios. Todo hermano en el Señor. Clamemos por la iglesia de Las Condes. Clamemos por nuestros pastores. Oremos al Señor para que Dios haga una obra maravillosa en la iglesia de Las Condes. Todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra convicción. Yo doy gracias al Señor por esta palabra y para Dios que vive tributo, honra y gloria y para siempre. Oramos a Dios dando gracias por su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por estar delante de ti, en tu presencia, Señor. Orando, Señor, clamando, Señor. Dios mío, vamos a ti, Señor, reconociendo que somos pecadores, Señor. Oh Dios bendito, toma dominio de mi vida, de mi corazón y de cada uno de los que estamos, Señor, en estas líneas, en estas redes sociales, Señor. Dios mío, quizás a lo mejor por primera vez hay algunas personas escuchando tu palabra, quizás por segunda, tercera, cuarta vez, Señor. Dios mío, y en esta hora quiero pedirte, Señor, Dios mío, por cada uno de nosotros, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos que nos tomes, Señor. Dios mío, a veces somos tan débiles, Señor. A veces por cualquier cosa caemos, Señor. Por cualquier cosa, Señor, estamos en el suelo. Pero hoy día tu palabra, Señor, nos muestra que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Que estás con la iglesia de Las Condes, Señor. Que estás con nuestros pastores, Señor. Que estás con la familia pastoral, Señor. Que estás con nuestros hermanos, Señor. Usted está con nosotros, Señor, y no solamente con la iglesia de Las Condes, con todos tus hijos, Señor, a lo largo de este país y en este mundo entero, Señor. Cada día, Señor, se añaden hijos, Señor, para salvación. Mi Dios bendito, en esta hora quiero pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, que se ha exhortado, Señor, pueda hacer vida en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a tener una convicción de cristiano, de hijo de Dios, Señor. Fortalecido en tu palabra, Señor, bendecido en la oración, en la comunión que tenemos con usted, Señor. Dios mío, ayúdanos por misericordia cada día, Señor, así como lo hacía Daniel, Señor.
abría sus ventanas, Señor, y oraba en dirección a Jerusalén, y conversaba y clamaba, Señor. Dios mío, en esta hora pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que tengamos esa convicción, Dios mío, como hijo de Dios, esa seguridad, Señor, que hoy día estás con nosotros, Señor, que entendamos que hoy día la protección tuya está sobre nosotros, Señor, sobre tus hijos, Señor. Dios mío, y esto va a traer una gran bendición a nuestros corazones. Vamos a crecer como cristianos, Señor, como hijos de Dios, y el gozo va a estar en nuestros corazones, aunque nos azoten, Señor, aunque nos azoten, Señor. Dios mío, como lo hicieron con los discípulos, Señor, tú estarás con nosotros. Y ellos salieron contentos del concilio, Señor. Salieron contentos, Señor, porque tú estabas con ellos, Señor. Bendito Dios, y entendieron, Señor, y estaban alegres porque habían padecido por tu causa, Señor. Oh, bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos, Señor, a tener ese gozo en nuestros corazones. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros hogares, Señor. Seamos fortalecidos, seamos guardados. Y tu presencia, tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.